Sean bienvenidos a esta nueva clase con el tema serie aritmética y geométrica. Bueno, una serie aritmética, vamos a comenzar con la serie aritmética. Una serie aritmética es la suma de los términos consecutivos de una sucesión aritmética. Una serie con términos a sub n se representa con la sumatoria de n cuando k es igual a 1 de a sub k, donde n es el índice final de la serie. Bueno, para determinar la suma de los n términos en una serie aritmética, se utiliza la fórmula de la sumatoria de a sub k, a sub 1 más a sub 2 más a sub 3 más consecutivo y más a sub n, donde n es el número de términos, a sub 1 vendría a ser el primer término y a sub n es el último. En una serie aritmética podemos utilizar la misma fórmula de la sumatoria de términos que utilizábamos en la sucesión aritmética. Es decir, esta fórmula de aquí. Nos acordamos que era S sub n igual a sub 1 más a sub n, todo esto por n dividido entre 2. Tenemos aquí algunas propiedades de la sumatoria. Si tengo dos sucesiones, a sub n y b sub n, con c un único número real, se tiene que la sumatoria se puede verificar la propiedad de la suma y la propiedad de la resta. Es decir, podemos ir sumando cada a sub n. También dentro de estas propiedades podemos comprobar que si tengo una constante que está multiplicando a esa sucesión, puedo sacar delante la constante y dejar simplemente multiplicado por esa sucesión a sub k. Y por último, si tengo la sucesión de una constante, simplemente tendría un n multiplicado por esa constante, siendo n un valor cualquiera. Simplemente es este n que es la multiplicación por la constante. Bien, luego vamos con las series geométricas. Bueno, a la suma de los n términos de una sucesión geométrica se la denomina serie geométrica y se la denota con S sub n. Para determinar la suma de los n términos de una serie geométrica se utiliza la fórmula. Vamos a utilizar igual la misma fórmula que utilizamos para las sucesiones geométricas, donde S sub n es igual a sub 1 por r a la n menos 1, y todo esto dividido entre r menos 1, siempre y cuando r sea distinto de menos de 1. Vamos a resolver el siguiente ejemplo aplicando las definiciones que ya habíamos visto de sucesiones geométricas o aritméticas. El ejercicio me dice, halla la suma de los 5 primeros términos de esta progresión. Ya, la progresión es 3, 6, 12, 24 y 48. Debemos determinar primero si se trata de una sucesión geométrica o de una sucesión aritmética. Verifiquemos si es aritmética primero. Si hay un número que sumando me da el siguiente. Por ejemplo, para llegar de 3 a 6 tendría que sumar 3. 3 más 3, 6. Luego, 6 más 3 debería ser 12, pero eso no es cierto, porque 6 más 3 es igual a 9. Significa que no es una sucesión aritmética, sino deberá ser geométrica. Para llegar del 3 a 6, debería multiplicar por 2, porque 3 por 2 es igual a 6. 6 por 2 es igual a 12, 12 por 2 es 24 y 24 por 2 es 48. Entonces, el primer dato que tengo, la razón, es 2. Luego, el primer término de esta sucesión, es decir, el a sub 1, es 3. El último término, es decir, el a sub n, en este caso es 48. Y como yo quiero hallar los 5 primeros términos, n, en este caso, va a valer 5. Entonces, la fórmula decía, la suma de n términos es igual a sub 1 multiplicado por r a la n menos 1, todo esto dividido entre r menos 1. Como voy a hallar la suma de los 5 primeros términos, va a ser igual. A sub 1 vale 3 por
R, que en nuestro ejemplo vale 2, 2 elevado a la quinta, menos 1. Todo esto sobre R, que sigue valiendo 2, 2 menos 1. La sumatoria de los 5 primeros términos va a ser igual a 3 por elevo 2 a la quinta es igual a 32. 32 menos 1, dividido entre 2 menos 1, que es igual a 1. La sumatoria de los 5 primeros términos va a ser igual a 3 por 32 menos 1 es igual a 31 dividido entre 1. Entonces, S sub 5 va a ser igual 3 por 31 dividido por 1 es igual a 31. Eso significa que la sumatoria de los 5 primeros términos deberá ser 3 por 31. Bueno, 3 por 31 es igual a 93. Y ya tenemos ese primer resultado. Vamos ahora con el siguiente ejemplo. Ya. El ejercicio me dice, determina la suma de los 10 primeros términos de esta sumatoria. Ya, ¿qué vamos a hacer primero? Voy a volver a copiar esta sumatoria. Tengo 4 más 7 más 10 más, y voy a encontrar los 10 primeros términos porque solamente tengo 3. Si nos damos cuenta, fácilmente es una sucesión aritmética porque del 4 para llegar al 7 debo sumar un número. Ese único número es el 3 porque 4 más 3 es 7. Luego 7 más 3 es 10, significa que voy sumando de 3 en 3. 10 más 3 es igual a 13. 13 más 3 es igual a 16. 16 más 3 es igual a 19. 19 más 3 es igual a 22. 22 más 3 es igual a 25. 25 más 3 es igual a 28. Y 28 más 3 es igual a 31. Ya tengo los 10 primeros términos. Ahora bien, identifiquemos los datos. Entonces, el primer término de esta sumatoria es justamente este valor, el 4. A la par tengo que, ¿cómo voy a encontrar la suma de los 10 primeros términos? S sub 10, es decir, el valor A sub 10 es igual a 31, que es el último término. Y como son los 10 primeros términos, pues N es igual a 10. A partir de eso, utilizo la fórmula que me permite calcular la sumatoria de los 10 primeros términos, es decir, S sub 10. La misma que dice. Voy a utilizar A sub 1 más A sub n, todo esto multiplicado por n, dividido para 2. Reemplazo los valores. Entonces, S sub 10 o S sub n, que en este caso es 10, va a ser igual. ¿Cuánto vale A sub 1? A sub 1 es equivalente a 4. Más. ¿Cuánto vale A sub n? A sub n es A sub 10, que en este caso vale 31. Multiplicado por n, que n en nuestro ejemplo vale 10. Todo esto dividido entre 2. Entonces, S sub 10 va a ser igual. Primero sumo 4 más 31, que sería igual a 35, y esto va a estar multiplicado por 10, y todo esto dividido entre 2. Entonces, S sub 10 va a ser igual. Multiplico 35 por 10, que es igual a 350, y esto está dividido entre 2. Finalmente, S sub 10 va a ser igual. Bueno, 350 dividido por 2 es igual a 175, lo que significa que la sumatoria de los 10 primeros términos es equivalente a 175. Bien, así trabajamos igual estas series aritméticas y geométricas utilizando algunas fórmulas que ya habíamos visto en sucesiones.
Hasta aquí llegaríamos con esta clase. Muchas gracias por su atención.